entender la política, el modelo liberal, el modelo socialista. Pero creo que no es realmente la fase en la que nos encontramos en relación con este problema. Aquí el conflicto se enfrenta más bien en el ámbito de dos derechos que tienen reconocimiento constitucional, cuáles son, por un lado, el derecho a la vivienda y, por otra parte, el derecho a la propiedad privada, a la seguridad jurídica. Y en esos términos voy a intentar manifestarme yo, si bien tengo que decir que el resto de su discurso lo asumo plenamente y me ha parecido francamente meritorio. Antes de entrar en pormenores, es muy gracioso, porque nos ha dicho la representante del Grupo Socialista, ha citado la frase popular esta, ¿no?, de darle perico al torno, justo antes de insistir una y otra vez sobre esos mismos argumentos que nada más que les han traído desgracias en los últimos 15 días. Pues bueno, pues que sigan hablando de eso cuanto quieran. Pero yo no sé es que es curioso, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que el discurso que esta mañana ha hecho aquí el Partido Socialista acerca de la situación de la Asamblea y tal, ¿saben ustedes con quién lo comparten clavado lo mismo? Coño, con José Ángel Antelo, que ese sí que es la peor ultraderecha que se ha conocido y que se va a conocer nunca en la región de Murcia. El mismo discurso. Yo me lo haría mirar. ¿Por qué insiste tanto el Partido Socialista? ¿Por qué insiste tanto el Partido Socialista en ese empeño de que sea el aparato de los partidos el que pueda tener estrangulados, acogotados y asustados a los cargos electos? Es posible, la Constitución lo que hace es prohibir el mandato imperativo. Vamos a ver. Un momento, señor Liarte. Intervenir desde los escaños a tribuna, saben que lo tengo dicho, por favor no lo hagan. Por favor, sean tan amables. Y lo estoy pidiendo con toda la educación del mundo. No intervengan. Ya tendrán tiempo en tribuna para rebatir todo lo que haya que rebatir. Continúe, señor Liarte. Muchas gracias, señor presidente. ¿Saben lo que yo creo? Yo creo que ustedes de alguna manera tienen interiorizado que del socialismo o del comunismo hacen falta acuerdos antitransfugismo, hacen falta vallas, hacen falta ametralladoras para que la gente no huya. Esto es aplicable a la extinta República Democrática Alemana, a la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la actual Cuba, a la actual Venezuela, que se lo pregunten a las autoridades fronterizas colombianas sin ir más lejos. Y yo me pregunto si es que ustedes de alguna manera también han interiorizado que esto podría llegar a ocurrir con el Partido Socialista. Miren, insisten ustedes una y otra vez en ese empeño en confundir la esencia con la existencia, lo esencial con lo puramente cuantitativo. Vamos a ver, si un determinado comportamiento es antijurídico, es ilegal, es constitutivo incluso de un tipo sancionador penal, lo que menos nos tiene que importar es el volumen de casos que coyunturalmente se den un año u otro. Lo importante es que es inaceptable que esas mismas personas que se ponen chapas en la solapa diciendo ni una sola mujer maltratada, con lo que estoy de acuerdo, ni una sola es inaceptable, con lo que estoy plenamente de acuerdo, me van a decir que la cuestión es de si hay una ocupación de viviendas 27 o 207. Es que el problema, y volvemos a lo mismo, es una cuestión técnico-jurídica. Se nos hace duro a los que tenemos formación jurídica debatir esto con quienes se empeñan en hablarlo en términos populistas políticos de la peor clase, pero comprendo que es el juego democrático y con mucho gusto me someto a ello. Decíamos hace un momento, y creo que debo especificarlo un poco más, lo que realmente estamos tratando es una confrontación de dos derechos que son constitucionales los dos. Ahora voy a ser yo quien intente sosegarse un poco. Estamos hablando de dos derechos que son constitucionales. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional, sin duda, pero también lo es el principio de legalidad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad. Ese modelo que hemos conocido en el pasado, yo me acuerdo mucho de José Luis Rodríguez, y no me refiero al Puma, me refiero a Zapatero, cuando decía, hay que conseguir esto como sea. Pues miren, señorías, con todo respeto, el modelo como sea, conseguir las cosas como sea, el fin justifica los medios, eso nos lleva a la ruina como sociedad, nos lleva a la ruina como país. Las cosas no se pueden hacer como sea. El modelo como sea, en lo que se refiere a la seguridad jurídica, al tratamiento de la propiedad privada, lo único para lo que sirve es para expulsar de una sociedad a los inversores, para maltratar y terminar expulsando también a los ahorradores, que simplemente se llevarán sus capitales fuera de España. Pero si es que ahora mismo los flujos de capital en la Unión Europea están liberalizados, si es que no se les puede retener, si es que esas vallas y esas ametralladoras metafóricas, en ocasiones metafóricas, a las que me refería hace un momento, no son aplicables a los capitales que haya en España.
No los podemos retener si no es con una legislación razonable y con una situación económica y política razonable. Y tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que tenerlo muy claro. Señoría, yo entiendo, hace poco tuvimos la comparecencia del presidente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y además de las manifestaciones que él hizo en su momento, hemos podido escuchar hace un momento las manifestaciones de la representante del Grupo Socialista. Y lo que nos viene a decir es que la ocupación se produce porque hay mucha pobreza, cosa que no puedo excluir totalmente como causa concurrente. No quiero pensar que sea la unívoca, pero la cuestión es, si nosotros permitimos que la pobreza, que la coyuntural o estructural falta de recursos económicos se convierta en una circunstancia modificativa, incluso eximente de la responsabilidad penal en la ocupación de viviendas, piénsenlo, por favor, sosegadamente, no hace falta que me den la razón, pero piénsenlo. El resultado que conseguimos es precisamente el contrario. Lo que conseguimos por esa vía es la criminalización de la pobreza. Porque cuando se vea a una persona en esa situación, lo que el ciudadano normal, respetuoso con la ley, va a percibir es que es una persona que le puede ocupar su vivienda, además de forma impune. Y eso la sociedad española no lo consiente. La sociedad española no le gusta la impunidad. El ciudadano que paga sus impuestos, que asume sus gastos de propiedad, su seguro de responsabilidad civil, esa persona no va a consentir de ninguna de las maneras que otra persona, porque se declare insolvente, pueda ocupar una vivienda de forma impune. Si eso lo consentimos, el resultado que finalmente se genera es absolutamente el contrario. El que tanto le preocupa al presidente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la criminalización de la pobreza. Y creo que en eso no estamos ninguno. En lo que sí deberíamos estar es en la defensa del principio de legalidad, de la propiedad, de la seguridad jurídica. Sin estos tres principios, olvídense ustedes, ni desarrollo sostenible ni desarrollo sostenible. Solamente involución y atraso. Hay una cuestión además, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, hay una cuestión además de la que creo que también es importante hablar, aunque sea brevemente. Les voy a contar una muy breve anécdota, verdad como la vida misma. Un abogado de Cartagena, no diré el nombre, que estaba atendiendo a un cliente imputado por un serio delito contra la salud pública. Y estaban preparando el juicio del día siguiente cuando el acusado recibe una llamada. Y dice, jolins, qué mala suerte, con el lío que tengo y encima ahora me han ocupado una vivienda. Y le dice el letrado, bueno, pues escucha, no pasa nada, voy corriendo y pongo una denuncia. Y dice, no, eso ya lo resuelvo yo. Eran las 2:30 de la mañana. A las 3 de la tarde, le dice el cliente, seguimos preparando el juicio. Le dice el letrado, vale, ¿qué ha pasado con lo de tu vivienda? Y dice, no, ya está desocupada. Digo, pero ¿has hablado con el juez de guardia? ¿Cómo lo has hecho? Y dice, no, he hablado con unos amigos míos que se dedican a esto. Y eso es una realidad, esto es una historia real. Omito algunos datos, pero aquel que tenga un poco de imaginación fácilmente le podrá poner nombre a alguno de los personajes de este drama. Miren, el Pacto para la Justicia es imprescindible. Que nuestro aparato de justicia, que nuestro sistema judicial empiece a funcionar mejor de lo que lo está haciendo en relación con los delitos de usurpación y con otras muchas cosas, por supuesto, es imprescindible. Que fuéramos capaces de impulsar desde la Asamblea Regional de Murcia una modificación del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, casi más de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que del propio Código Penal. En relación con este tipo de ilícitos penales, sería muy importante, sería muy útil, pero mucho más importante y más urgente, y en esto sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho la representante del Grupo Socialista. Una cosa que sí es más importante y más urgente es que agilicemos en la medida de lo posible el proyecto de ley que tenemos ahora mismo en esta Asamblea. Ya hemos tenido audiencias legislativas, creo que deberíamos agilizarlo. Hay una cuestión que es fundamental. Los jueces, los fiscales, tienen que ser, digamos, concienciados acerca de este problema. Pero como yo no creo en el control del Poder Judicial, y a lo mejor el Partido Socialista empieza a creer un poco menos después del varapalo que le ha enviado la Unión Europea, a los jueces, a los fiscales, como hay que concienciarlo en derecho, es con legislación, legislando. Y tienen que entender que cuando hay un ocupa en una vivienda, el juez no le puede dar un plazo de una semana para que se vaya. Porque eso es como si pillas a un individuo pegando una paliza a otro y le dices, bueno, mira, 5 capones más y paras. Hombre, y eso pasa. No diré nombres, pero pasa. Miren, hay una cuestión que es fundamental. Fundamental, nos puede gustar o no. Ideológicamente podemos estar de acuerdo o no. Pero nuestra sociedad se rige desde Adam Smith y antes por lo que se llama la ley del mercado. ¿Qué ocurre en relación con la anécdota real que acabo de contar? ¿Qué ocurre si las autoridades públicas no protegen a los ciudadanos, no protegen a los propietarios? Pues ocurre lo que ocurrió con el individuo que acabo de contar.
El ciudadano buscará medios alternativos. El mejor de ellos acudirá a empresas como Desocupa, que bueno, se mueven ahí en ese límite fino entre la legalidad y lo que no es tan legal. Es cierto que son cuidadosos y contra ellos hasta ahora no se ha podido, digamos, acreditar ninguna ilegalidad, pero en cualquier caso genera una violencia y una tensión social que son absolutamente poco deseables. Pero no nos engañemos, si todas esas empresas están prosperando y lo están haciendo y mucho, lo están haciendo ante un vacío legal, ante una ausencia del servicio que deberían estar prestando las administraciones públicas. No se cansen. Frente a la loa que hemos tenido que escuchar aquí hace unos escasos segundos acerca de lo público, yo les voy a decir, sí, está muy bien lo público, pero no olviden nunca que en cada hueco, en cada error, en cada retraso, en cada falta de prestación de un servicio adecuado por parte de lo público, habrá siempre, al final, un ciudadano dispuesto a suplirlo. Y así debe ser. Y así debe ser. Debe ser que esté dispuesto a suplirlo. Lo que no debe ser es que los representantes públicos estemos dispuestos a permitir que una vez detectadas esas brechas en el funcionamiento de nuestro sistema, las mismas se mantengan. Miren, la ley del mercado tiene un problema, y es que no es ideológica, es una realidad, es como la ley de la gravedad. Bien gestionada puede ser algo positivo, puede ser algo que favorezca el desarrollo de las naciones, el sector privado, la industria, el empleo. Mal llevado se puede convertir en un aparato de radicalización. ¿Se acuerdan ustedes de la campaña de un famoso ultraderechista, este sí, señor Conesa, este sí, un peligroso ultraderechista regional, que tuvo la poca vergüenza de poner carteles en las carreteras que decía a los ocupas hay que darles una patada en el culo? A ver, ese tipo de carteles lo único que evidenciaban era la falta de formación y de educación básica de la persona que había autorizado esa campaña, con la que nosotros creo que está claro que discrepamos absolutamente. Eso hoy está aquí en un determinado partido, el que sea, no lo voy a mencionar, mañana estará en otro, pero no tiene nada que ver con una ideología. Eso tiene que ver con el carácter de personas que no tienen la preparación ni la educación básica para darse cuenta que una persona que aspira a ser representante público, y que muy probablemente lo será, no puede permitirse introducir ese nivel de violencia y de agresividad en una sociedad, porque por desgracia en nuestra sociedad siempre va a haber gente dispuesta a comprar ese discurso. Cuando ustedes salen aquí y hablan de los diputados que estamos en esta asamblea, como ultraderechistas, como extrema derechistas, cuando ustedes saben que hemos podido llegar a acuerdos en muchas cosas, y no hemos llegado más en ocasiones porque no han querido ustedes. ¿No se dan cuenta que se le hace el caldo gordo, como suele decirse, a estas personas radicalizadas que están esperando precisamente a todo esto? Sinceramente, creo que es muy importante que repensemos de nuevo las palabras que nos ha dicho el consejero. Yo lo digo de verdad con tristeza, después de escuchar la intervención de la representante del Grupo Socialista, en este momento mi única esperanza de que haya un debate técnico, jurídico, también ideológico, de acuerdo, pero razonable, la tengo depositada en el señor Esteban. Señor Esteban, no me defraude usted cuando intervenga. La radicalización no ayuda a nadie. Vamos a hablar, por favor, con criterios técnicos jurídicos, con criterios ideológicos también si queremos, pero que sea desde el rigor y desde la solvencia ideológica. No tengo ningún problema en debatir con gente que tenga pensamiento de izquierda. Algunos de mis mejores y más íntimos amigos defienden ese tipo de posicionamientos y no hay ningún problema en ello, pero tiene que ser siempre desde el rigor, no desde los posicionamientos maximalistas. Plantéense, de verdad, si con esos posicionamientos maximalistas no estarán ustedes alimentando precisamente a aquello que tanto dicen que les preocupa. Muchas gracias. Gracias, señoría.